Morena arrancó su proceso para renovación de la dirigencia entre episodios de violencia que ocurrieron este fin de semana y denuncias de irregularidades. Pero sobre todo lo arranca en el dilema de ser el partido en el poder, al mismo tiempo encontrar dificultades para convertirse en un partido con prácticas y formas distintas a las de los otros partidos a los que ha criticado y que prometía ser diferente. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. ¿Va a seguir la elección de Morena o se va a postergar? De esto vamos a entrarle en un momento más. Acompáñenme, vamos a ver unos datos y arrancamos aquí en el foro con nuestro debate de hoy. Morena arrancó su proceso interno para renovar dirigencia en medio de irregularidades y un padrón de militantes viciado, así como la irrupción de actos de violencia en algunas asambleas distritales, lo que ha motivado que se refuercen las posturas que piden que se posponga hasta el año próximo. Hay desacuerdo sobre la forma de elección entre los que optan por un proceso de elección interna y aspirantes como Mario Delgado, su coordinador en la Cámara de Diputados, a favor de tomar la decisión a través de una encuesta. En municipios como Tepatitlán, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Jacotepec, Tonalá y Puerto Vallarta se reportaron robo de urnas, boletas y equipo de cómputo, así como listas nominales. En el curso de la semana debería resolverse si se posponen las asambleas distritales ante la irrupción de violencia en Jalisco y Zacatecas, así como también fallos del Tribunal Electoral Federal en contra de que la actual lideresa Jade Kolpolevsky sea elegible. Posturas. 1. Jade Kolpolevsky dijo sobre la violencia en Morena que queremos mantenernos como un partido unido, que quiere la verdadera transformación, y para luchar por la cuarta transformación no se pueden permitir este tipo de cosas, que no son de Morena, son de gente que se está entrometiendo, y que la mayor parte no son militantes. 2. No a la encuesta, sí a la elección abierta en Morena para elegir dirigencia, en opinión del académico e historiador Enrique Dussel. 3. El aspirante a la dirección de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, sostuvo que tanto Jade Kolpolevsky como Berta Luján están impedidas para participar en la contienda para dirigir ese partido, debido a una resolución reciente del Tribunal Electoral. ¿Qué postura tomará el presidente López Obrador frente a las irregularidades y la violencia en la elección de Morena? Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar hoy de Morena. Está en pleno proceso para renovar a su dirigencia y, como sabe, fin de semana hubo episodios de violencia en las asambleas distritales en Jalisco y en Zacatecas. Al mismo tiempo hay litigios en el Tribunal Electoral por las reglas internas de elegibilidad de sus propios representantes. Vamos a entrarle a este tema. Me da mucho gusto que esté con nosotros Ángeles Huerta. ¿Cómo estás, Ángeles? Bien, muy bien. Diputada de Morena, como siempre, un placer tenerte aquí. Te agradezco mucho que hayas venido. Y la invitación, muchas gracias. Y por supuesto, Javier Hidalgo. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Pepe. ¿Qué Encantado, tal? de Muy verdad, bien, al contrario, muchísimas gracias. Aquí estamos al orden. Y Javier Santiago, mi querido Javier, un placer tenerte, ex consejero mucho. electoral, local y federal. No, pues muchas gracias. Además, pues hay algunos viejos conocidos. Eso es lo que me acabo de enterar. Y un gusto Venimos a generar con las nuevas debate. conocidas. Sí, asesor. Venimos a generar debate, pero más bien estamos provocando reuniones, Sí, de cámara. reencuentros. Voy a empezar. Actos de Tú eres la nostalgia, tercera, actos de tú eres la nostalgia. tercera en discordia. O sea que voy Puede que contigo. sí, Va a ser adelante. la A más ver, objetiva. para serte franco, a ver, mensajes desde mi punto de vista, es una valoración subjetiva, desde luego, pero me parecen confusos de Jade Kolpolevsky. Por un lado está diciendo hay que cancelar el proceso interno y por otro lado hay que darlo para que la Comisión de Honor y Justicia estudie y vea la conveniencia de que se detenga la elección después de los episodios de violencia y las impugnaciones legales, incluso las críticas que ella misma ha hecho sobre el padrón. ¿Qué entiendes tú? ¿Qué de todo? ¿Se cancela, no se cancela, se posterga? ¿Qué? Yo creo que postergar un poco la elección interna de Morena no es una mala idea. Hemos visto, Morena es un partido muy nuevo y
en estos años de formación que tiene Morena, ganamos una elección, lo cual habla muy bien del trabajo hecho, pero también... Bueno, dicen que son un fenómeno más potente que Podemos. Sí, hombre, yo Pues creo sí. que sí, yo creo que eso es cierto. Vale. Pero- Electoralmente, sí. Nada más. Claro, pero Pudimos. es cierto, pero la también diferencia es, entre Podemos es que nosotros sí pudimos. Sí pudimos, ellos quieren poder. pero también es cierto, creo yo, que justo por justo por este hecho de ser un partido muy nuevo, también tiene internamente todavía situaciones y conflictos y problemas que hay que resolver. ¿Reglas, instituciones, liderazgos? Pues yo creo que uno son las reglas, los estatutos han estado de alguna manera cuestionados, rehechos, de hecho, ¿no? Tuvimos unos estatutos en el inicio, en el 2012, después volvimos a rectificar cosas en otros momentos. Entonces, es natural que la vida interna de un partido pues tenga que estarse renovando a las condiciones que enfrentamos. En ese sentido pienso que, por ejemplo, el tema del padrón, que ha sido abiertamente cuestionado por la propia J. requiere de que pues se verifiquen cosas, ¿no? Hay muchas personas que de pronto no aparecen, hay que ratificar las afiliaciones, ¿no? Estamos en este momento en el que necesitamos tener mucha transparencia y claridad. Y lo que Jade Cole está proponiendo es que nos esperemos un poco, que ratifiquemos, que se vea si hay necesidad de que algunos preregistros, ¿no? Se hagan algunos preregistros para... Yo creo que no es una mala idea que estas elecciones se posterguen un poco para que tengamos mucha más transparencia y claridad en los procesos. Ahora estamos viendo en las asambleas que hubo algunos problemas, ¿no? En Sí, fin, claro, todo de eso se puede violencia, mejorar. pero hay una palabra que tomo, que dices al final, y voy contigo, Javier, dice Ángeles, podría. Yo sigo con la confusión. ¿Qué dice Jacob? ¿Que se canceló o que lo va a revisar con la Comisión de Honor y Justicia. de Honor y Justicia? Que de todo, porque digo, si estamos hablando de vida institucional, ¿dónde está la vida institucional? Pues sí, pero es la opinión de Jacob. Jacob no puede tomar esas decisiones sola. O sea, la convocatoria del proceso que estamos viviendo fue desarrollado por el Comité Ejecutivo Nacional y aprobado por el Consejo Nacional, que es un proceso de asambleas que se van a hacer en los 300 distritos, donde se van a nombrar 10 congresistas, 5 hombres, 5 mujeres, que se van a desarrollar en el mes de octubre y que a la vez luego se van a elegir los consejos estatales y de ahí se elige el Comité Ejecutivo es decir, Nacional. ni siquiera la Comisión de Justicia puede No. suspender la elección. Esta es una cuestión que está estatutariamente y está reglamentada, fue presentado ante las instancias, es legal. De estas asambleas, en estos días, en 16 entidades, se debieron desarrollar 122 asambleas, de las cuales solo se hicieron 92, no solo. De esas 92, faltan 30, 16 se suspendieron porque no hubo quórum, tenía que haber quórum. Y en 7 hubo violencia. Okay. ¿No? Aquí sí es muy importante señalar, porque se ha soslayado la violencia, ¿no? de esto, pero estamos hablando de entidades que no gobernamos Morena. Por ejemplo, esto que pasó en Guadalajara es gravísimo. Sí. Y no he encontrado una respuesta, por ejemplo, del gobernador Alfaro, ni del presidente municipal. O sea, hubo balazos, había 4 heridos. 2 heridos. Bueno, 4 heridos, 2 personas muy graves. Sí. Es un crimen político. Lo que sucedió ahí es un crimen Violencia político. política. De violencia política, pero un crimen porque hay gente herida. Dañada, sí. Y es evidente que alguien nos quiere hacer daño. O sea, tú estás viendo... A alguien externo, o sea, no, este no es un asunto ¿Es de violencia infiltración? totalmente. Es un poco lo que dijo Jacob, ¿no? Sí, igual lo mismo pasa en Zacatecas. En Zacatecas no gobernamos, ¿no? Y de repente te aparecen hechos de violencia. Y tú checas Intromisión. dónde sucedieron los hechos graves de violencia, estos 7, y no gobernamos. A mí, ¿qué me preocupa? Pues que haya una mano negra atrás para poder marcar una imagen negativa de este partido, que es un partido
pues que algo nos reconoce la fraternidad. Es lo que estaba platicando ahorita antes del corte. O sea, tú ves la fracción de diputados muy fraterna, muy solidaria, muy echados para adelante en el proyecto que traemos. Sí tenemos que cubrir este plazo ahorita de nombrar la dirección, que era algo que teníamos que haber hecho desde el año pasado y que pospusimos un año. O sea, ya sería la segunda vez que se pospusiera. No, ya se pospuso. en caso de Sí, que que, eso no, pero ocurriera. esto no, esto es una idea de Jacob que no tiene ningún sustento legal, ¿no? Para más allá de sus intenciones. Sí, ya se pospuso un año. Lo que se dijo en aquel entonces que ganamos la elección. De repente, Morena, que no era atractivo para muchos, pues ahora resultó súper atractivo, Claro, el ya poder, querían la afiliarse. atracción del poder. ¿No? Entonces, por eso es que se puso un año y se paró la afiliación hasta noviembre del 2017. Es decir, cuando los afiliados que estamos éramos los que no todavía hablamos del Morena que no era de poder, ¿no? Y por eso se paró hasta ese entonces. La intención ahora es nombrar una dirección que sea capaz, en agosto acordamos dos cosas, que sea capaz de incluir a nuevos cuadros para formar Morena, porque todos nos fuimos a diferentes lados, nos fuimos de diputados al congobierno. ¿abrir el de la- partido? No, más bien incluir los cuadros que estaban formados, que no fueron incluidos ni en el gobierno federal, ni en los gobiernos estatales que ganamos, ni en los gobiernos municipales, ni en los legisladores, ni en regidores. Para de esta manera reconstruir el partido. Algo que se acordó también es que el 50% del presupuesto se iba a usar para capacitación. Es decir, queremos mantener un partido con consistencia ideológica, de debate ideológica, esto de la cuarta T, que se vea abajo. Eso se acordó en agosto del 2018, aún siendo todavía sin formar, siendo presidente Andrés Manuel, Pero y después de la elección. despuésito de la elección. Sí. Entonces, en eso nos quedamos. Ahora lo estamos reanimando. Pues ya siendo de poder, pues hay pasiones y hay cosas, pero yo sí te puedo asegurar que no es responsabilidad del interior de Morena. Esto que sucedió, estos 7 hechos violentos, no es Los responsabilidad. atribuyes entonces a Pues, injerencia. Ahí una coincides con a una Jacob. mano negra. Coincides que un está- poco con sí, Jacob. totalmente, sí. En tu calidad, digamos, de experto en asuntos electorales, a ver, esa convocatoria, de aprendiz Javier, de brujo será, ¿no? O sea, esa convocatoria la aprobó las autoridades electorales. El Tribunal Electoral la sancionó, entiendo. está el artículo octavo a ver, transitorio. ¿qué pasa pero antes si- del octavo sí, transitorio, pero yo qué- diría qué- lo siguiente. qué pasa? ¿No se la puede echar para atrás? La institucionalidad de una organización o un aspecto central de la institucionalidad de una organización es de que haya reglas y segundo, que se respeten las reglas. ¿No? Y en el octavo transitorio de los estatutos están muy claras las responsabilidades del Comité Ejecutivo, que ha cumplido con con 3 actividades que se le asignaron en este transitorio, que del 20 de septiembre de 2018 al 20 de agosto de 2019, el proceso de credencialización de los protagonistas del cambio verdadero, o sea, de los militantes de Morena, ¿no? Sí, sí, de los sí. miembros de Morena, con el objeto de actualizar su padrón y que fuera confiable. Del 20 de agosto de 2018 al 20 de agosto de 2019, revisión de la integración y fortalecimiento de comités de protagonistas del cambio verdadero, que son los comités de barrio, de colonia, de comunidad, de ejido, no son la base partidaria. existen ahorita. Sí, sí existen. Sí, pero se Hay dieron, muchos lugares. se dieron un plazo para llevar a cabo esta actividad. El del 20 de agosto de 2019 al 20 de noviembre de 2019, el proceso electivo para la renovación de los órganos de Morena. Son Eso es lo que acuerdos estamos. que rebasan la competencia de la presidenta del partido. O sea, ella por sí misma no puede decidir, podrá sugerir, pero como es un artículo transitorio de los estatutos, el único que puede modificar los estatutos es un Congreso. Tendría que ser un O sea, que Congreso. para Se echar puede para llamar un atrás. congreso extraordinario. La Ah, verdad claro. es que no sé, Se o sea, puede como que llamar es a- un poco así contra Jacob y No, tampoco a ver, Berta no es ha hecho contra lo que Jacob. tiene que hacer, porque No el es- consejo yo tampoco ha yo no estoy cumplido hablando contra Jacob. cabalmente con lo que tiene Yo que solo bueno, estoy de explicando casualidad la nos la ruta mencionó. Sí. jurídica. O sea, Jacob puede proponer modificar esto, sí, pero el órgano autorizado para modificarlo consejo, ciertamente. sería un Congreso. Congreso, no el Consejo. Y tendrá que ser un congreso extraordinario. Un Congreso extraordinario. Sí, podría o En la esperar hasta el próximo año. pues, se me ocurre. en la ruta estatutaria que ajustara. Ahora, eso es la ruta. Ahora, yo creo que, y observo en los estatutos de Morena, lo digo con respeto, pero pues no solo he sido funcionario electoral, cargo en mi espalda 25 años de militancia partidaria y algo entiendo de la vida interna. Creo que se pusieron a sí mismos
mecanismos de control que está siendo muy difícil, que la realidad los está... Mecanismos de control. El propio tribunal Sí, ahorita sí. está diciendo que ni Jacob ni Berta tienen posibilidades Eso de es- competir. Eso es cierto. Déjame regresar. Y está Déjame regresar sobre fundamentado ese. No hacen perfectamente bien. es una interpretación. No, está No, yo perfectamente tengo mi bien. reserva Una respecto a reserva, eso. sí. Jurídicamente tengo una Está opinión. Yo creo que, a ver, perfectamente ese es el fundamentado. punto al que voy a regresar. Pero hablando de la elección de Morena, difícil, complicada, hay sentencias o recomendaciones o criterios del Tribunal Electoral que inciden directamente en los elegibles, comenzando por la presidenta, por Jacob Polensky, pero también hay impugnaciones del padrón y la verdad es que las reglas, tú querías entrarle a los dos temas. Ángeles Sí, Huerta, diputada de Morena. sí. Vienes. Jacob declaró últimamente en varios medios que ella contaba con un padrón que era de 1.800.000 personas. Luego hay uno registrado ante el INE con 319.000 afiliados y luego resulta que el padrón último que ¿En qué lapso es tenemos, el que todo esto? tenemos conocimiento, pues ¿Meses? el primer padrón de 319.000 pues es desde el inicio de Morena, ¿no? Ok. Y después ya se fueron afiliando hasta el 2017, ¿Y hoy mediados 3 de millones? 17 y ahorita No, pero no. sale con que No, salen eso- con no, que eso sí. 3 En millones. 7 años, Sí, Javier. es así. No, o sea, Vienes. lo que se hizo, mira, estuvimos enfrentando a un Estado que nos robaba las elecciones. Entonces, nosotros cuando ganamos el registro, registramos ante el IFE un padrón mínimo. No ¿Cuál es el de que manejamos. 319? ¿no? Sí, pero un asunto de protección, como para no los datos mínimos que necesitaba para que ellos conocieran. el requisito. Puro requisito. Pero este padrón se ha ido trabajando, se llama Sirena, es un padrón, ha sido súper estrictos en esto. No le correspondía a Jacob organizarlo, sino al secretario de organización. Que es Gabriel Entonces, García, que el hoy superdelegado. organiza a todos Sí, los delegados. era- exacto. y entonces con ese padrón hicimos todas las asambleas. Yo fui electo diputado, Ángeles también, con ese padrón, porque ese padrón no se ha movido El de en el 300 2018. sin- No, el de el un de 3 millón, millones. no, el de un millón el de 3 ochocientos. millones, que son entre 2.900.000 y 3 y tantos, con ese fuimos elegidos, con ese se hizo asamblea. Es un padrón que existe, que ha sido muy cuidadoso en el manejo, porque esto se presta, estamos hablando del partido que ganó A ver, las elecciones. Pero entonces nada más salen las dos cifras de todavía Jacob. me están preocupando más Sí, porque... claro. Las a ver, cifras de Jacob son dice 1.800.000 y dice las que hay de Gabriel son de irregularidades. 3 millones. Quien ¿Cómo? lo arma es su secretario de ¿Cómo salió organización, eso? Gabriel. Ese secretario de organización ya no es secretario de organización. ahora es desde hace- Ahora es el que desde maneja en hace el un territorio año. a toda la gente. Ese se entregó al secretario de organización que lo sustituyó El de y a la vez 1.800.000. al secretario de organización que está ahorita, que es Leonel Godoy. Con ese padrón se están convocando a las asambleas. Tan es así que estamos generando un proceso de un QR que facilite el proceso de registro, como cuando en el avión te entras con un pase a abordar, tal cual. O sea, está bastante bien. Con ese formamos los comités de base. O sea, yo tengo mi credencial de comité de base formado. Con ese padrón era la fuerza de Pero hay de gente que no Morena, aparece. El problema es que hay gente hoy que fue tradicionalmente... Yo no podría aseverar que hay gente. Yo O sea, sí, pues, en Naucalpan hay gente que no aparece, la hemos buscado y no hay los está. elementos para entonces constatar que fuera o no. ¿Sí me explico? Yo aparezco. La gente que conozco que aparece, o sea, eso no se ha tenido problemas. No, sí se ha tenido, sí el se ha tema tenido, de las Hidalgo. asambleas, No podemos por negar ejemplo, la realidad de así. las 30 que se suspendieron, 16 no alcanzaron el quórum de ese padrón, ¿no? Entonces, sí, ese es un tema. Estamos hablando de 92 asambleas que se han trabajado con ese padrón. Quienes hemos estado históricamente en Morena, sabemos perfectamente que ese padrón es el que funciona. No, Pero no, ¿cuál padrón Hidalgo, pero está exacto. ¿Cuál de registrado los ante tres? el El de El primero. 300.000. El que está El de registrado, primero, 300.000. el uno. el que está El de registrado 2012, ante ¿no? el INE, Pues, es de 2012. Era un padrón. Ese es el que realmente está para registrado cubrir ante el Sí, trámite. pero no lo han actualizado. No se actualiza, ese es el problema. Y Ah, entonces sí están uno, metidos en un problema. claro que es un problemón, Legal. hombre, No, claro. le pidieron, el tribunal habló sobre el tema del padrón y la Comisión de Honestidad era la que tenía que verificar el asunto del padrón. Ya ahorita esa verificación, por eso hasta ahorita se dio a conocer por orden del tribunal, ya verificada por la Comisión de Honestidad y Justicia. Entonces,
ya ese es el que está trabajando entre la comisión de la Secretaría de Organización y la Comisión de Honor y Justicia. Pero todavía hay Trabajando. problemas, No, está ya trabajando. se presentó, No, O sea, pero mira, ya está registrado tú ante las sacas- autoridades. Ya está, y tú con ese es con el que sacas sí, este pero QR, todavía hay gente ¿no? que no aparece. El problema que tenemos Pues es que- y que es real y que Es no que no está podemos negar depurado, es que no dices. está lo No. suficientemente Pues depurado es que yo y no sé claro quién para es que esa haya gente que no aparece. Bueno, yo te la enseño. Pues yo te enseño y esa todos tiene los el diputados mecanismo tenemos personas para- que tiene el no están mecanismo. registradas al padrón. Entonces, negar la realidad así nada más decir, no, todo está bien, todo está perfecto. La verdad es que no está bien y que no está perfecto y que es mejorable todos los procesos y que hay que aceptar que ese padrón que fue de 300 y luego de 1.800.000 y luego de 3 millones, dicen, ¿verdad? Tiene un problema porque hay gente que no está apareciendo y eso no es una cosa que vamos Pero a ver, Javier, Pero- Javier quiere intervenir. pero hay un Vienes, problema vienes. jurídico Desde más el punto allá de vista de- jurídico Más electoral. grave. Sí, más allá claro. de ausencias o Desde el presencias. punto de vista jurídico electoral. O sea, el padrón que va a avalar la autoridad para la elección de Morena es el que tenga registrado. Y yo por eso aquí ya me surgió la duda, Ay, claro. ¿cuál de los tres está Sí, registrado? claro. Pues, Nadie está sabe, registrado nadie el supo. primero de 300 y pico. Puede, creo que todavía solventarse el asunto de registrar una actualización del padrón, creo que todavía hay tiempo para eso, pero porque además la autoridad tiene la obligación de revisar los padrones Así es. de los partidos para verificar Claro. para que cumplan con el requisito legal del número que establece la ley. Ajá. Entonces, ¿cuál es el que está registrado ahorita? Y si están actualizándolo, ¿cuándo lo van a No, registrar? ya es lo que dice Javier, que está ya actualizándose. El tribunal ordenó al partido que se actualizara y se revisara. Ya se revisó, ya es el que está a partir del martes de la semana pasada, ya está en la red, ¿verdad? Tú ya puedes preguntar, con ese hicimos ya 16 estados. Por ejemplo, es mi QR que saqué hace ratito, no sé si se alcanza Pero a no ver. estamos hablando de si- este si sistema, aparecen sistema, QRs. es que para no hablar, es que se dice muchos. ¿Quién? Lo checa, ¿sí me explico? Y constata que está donde Y el que está. no- y el que no aparece, ¿qué? Y todos los que no están, ¿qué hacen? no sé. Y son- Por eso entonces, pregunto por quién. eso. O sea, si yo Bueno, digo a ver, muchos, pero- pocos, no. Hay un problema aparece, serio con el aparece padrón y son tenemos- 3 millones Ahora, de pero personas. por lo pronto estabas de acuerdo que, a ver, hay un tema y es Claro. la que ha generado incluso las dudas en las Claro. críticas ha sido la propia presidenta. Claro. Esa es parte, digamos, Pues ahí de sí. la, de la, de Así la hay que zozobra que deben de preguntarle a tener Jacob por los propios militantes. Porque, mira, ya en reunión del Consejo se le aclaró. Esto que estoy diciendo no es una información mía. Ella presente se le aclaró, no, Jacob, este es el padrón que trabajamos. O sea, esto que, fue. o sea que Jacob dices no quiere elección. Déjame ir a un corte rapidísimo. ¿Quién sabe si no lo que quiere no quiere elección? es elección? Hay que Eso es lo que ver. tú quieres. Regreso a eso. Ese- Elección, encuesta, porque esa es también parte Del manejo que se está haciendo. De todo lo que se está manejando, exacto. ¿Cuál es el debate que hay de fondo en la elección de Morena que está generando todo este sobresalto que incluso llegan a plantear que se postergue la elección? Voy contigo, Ángeles. Desde luego, desde que comenzó este proceso se habló, se pidió hacerlo por encuesta. Mario Delgado quería una encuesta. López Obrador, el presidente, se pronunció incluso por ahí, pero Morena decidió ir a una elección interna que Bueno. no se puede modificar hasta que hubiera un Congreso. Es que la propia presidenta no quiere ahora que haya elección, puede regresarse a la encuesta. ¿Cómo está todo esto? ¿Cómo lo ves tú? Yo básicamente recuerdo que el presidente sugirió, porque no se puede tampoco meter directamente, ni es su deseo en la vida interna del partido, pero en vista de lo que está ocurriendo, Pues, sugirió y regañó. y planteó Casi. que Ajá. la encuesta iba a ser el mejor o será el mejor método para la elección interna. Y la mayoría de los diputados estamos de acuerdo en que efectivamente para tratar de bajar, digamos, este problema que se está presentando en las asambleas, es la misma sociedad, ¿verdad?, la que pueda ir, ser preguntada acerca de quién sería el Pero, a ver, mejor pero la líder primera que no quiere- de que no Morena. quiso fue No la quieren presidenta, ni ¿no? Jacob ni Berta. Ni Berta Berta Luján. sobre todo porque yo creo que hay mucha operación territorial para la definición de los consejeros y ella pues de alguna manera a lo mejor no teme que todo ese trabajo pues eventualmente no Porque su funcione. fortaleza está en Pues la ahí lucha está, territorial. es el único lugar en donde está su fortaleza. O sea, Allá
de fondo hay una lucha, digamos, Sí, de los claro. liderazgos por Sí, el poder claro. y Sí, la manera claro. que les convenga más para Sí, el claro. poder. Entonces ella dice que sean internas y A ver, los demás Ve- decimos... vienes, Javier. No es así, o sea, Andrés Manuel estuvo platicando un chorro de cosas con los diputados, senadores y J. Cole sobre el tema del partido, sobre todo lo que decía, pues que no se traicionaran los principios y los valores de Morena. Y dijo, yo no me voy a meter, solamente voy a... Sugerir que se haga no, una les quiero encuesta, lo dijo recordar, claramente. quiero recordar algo que me pareció muy importante que quedó en el estatuto, que es las encuestas para las definiciones de las candidaturas. E hizo referencia entre el presidente, cuando fue para presidente Marcelo y él. Exacto. Pero no era para el asunto de la elección Sí interna, era, sino era Javier, para no puede el negar tema, o sea, en el eso. Es una estatuto no barbaridad viene que así. lo niegue, En el no, no, estatuto, no. Una para la barbaridad. elección interna, O sea, se está mal- como... se malinterpretó. No, hombre, ¿Quién que dijo? se va a malinterpretar, lo dijo en la no mañanera. lo malinterpretaron, lo No. manipularon. Y lo siguen manipulando. No, no es que cierto para mi eso. gusto es poco No es cierto. ético, porque hasta el otro día el presidente dice, yo sugerí un Una asunto, encuesta pero no para la estoy hablando de elección esa de- elección. No es sino cierto, Hidalgo, no estaba- puedes A ver, decir- déjame hacer mi chamba. No, Hidalgo. Acaba Javier, voy No es contigo. el lugar y en luego, el que y luego voy lo contigo. Es terrible. No lo Ángeles. puede No, estás plantear mintiendo. porque Uno fue- por uno, porque si no, el público no entiende. No lo puede plantear porque... Claro que lo está- planteó, lo porque planteó 2 veces. está hablando Es del literal, lo estatuto. dijo. Ahorita la No, qué convocatoria que barbaridad. estamos llevando es completamente estricta conforme al estatuto. Qué En barbaridad. el estatuto no se prevé la encuesta para la elección de dirigentes del partido. Yo, por ejemplo, fui fruto de una encuesta. No sé si Ángeles también, pero la mayoría de diputados fuimos Por encuesta. Por encuesta, pero porque así lo marca el estatuto, que es lo que Andrés nos contaba muy orgulloso que había quedado ya No, no estaba en el contando estatuto. orgullosamente, estaba No, diciendo que pero esa manera es a través de la cual se puede dirimir el problema. A ver, esa se- intervención. No, no se manipula Vienes, Javier, nada. Qué tú querías barbaridad, decir Hidalgo. algo. No puedes Bueno, seguir diciendo ya eso. tocó el punto, Qué Javier. barbaridad. Yo Ajá. insistiría en ese punto. O sea, para fortalecer la institucionalidad de un partido tienen que respetarse sus estatutos. O sea, no pueden ir ni Jade Cole ni Beth. Los estatutos no establecen la encuesta como mecanismo de elección de dirigentes. Entonces, salirse de esa ruta, Salirse de la institucionalidad. salirse de la institucionalidad, con toda seguridad será impugnado y va a echar abajo la elección. A ver, es si que- se lleva, en caso de que se llevara a caso por encuesta. Ya has tocado 2 veces el tema de la impugnación y han recordado la posición del presidente. En digo efecto, una cosa súper- el presidente ya dijo una cosa también, aparte de lo de la encuesta. Sí toma los vicios, no es literal, pero Me la idea es salgo, esta, claro, si toma los vicios de los claro, otros partidos, yo me claro. voy. Y hay que recordar, Y con creo razón. que es desde 1997, cuando presidía el PRD, ustedes me corregirán, Sí, 97. pero dijo, 96. a ver, los partidos son corruptos. Sí. Y por eso dice yo, desde 97 tiene esa lectura y se salió. A ver, ¿de qué forma llegar a una impugnación No se después de haber respeta. alcanzado No, si no se Mira, respetan de- los estatutos. De acuerdo con los estatutos, Berta, no puede ser. Simplemente Hablando de la elección de Morena, gracias por seguir con nosotros. Ángeles Huerta, diputada de Morena. Ansel Corte decía, más bien recordaba, el presidente también les dijo a los militantes de Morena, si toman las prácticas de los otros partidos, yo me voy. Ahí se quedan porque los partidos desde 97 lo piensan, son corruptos. Por Dime tú. fortuna, el 80% de las personas que yo conozco, incluidos diputados y funcionarios de Morena y externos, escuchamos perfectamente bien al presidente y decimos y aceptamos que el método de la encuesta es lo que va a evitar y podría evitar cualquiera de los problemas que ahora estamos enfrentando. Sin embargo, por culpa de quienes dijeron que la encuesta no y que no estaban seguros y lo que dijeron y que yo no estoy de acuerdo con que se niegue y no se oiga al presidente, eso me parece gravísimo de parte de cualquier militante de Morena, pero bueno, en ese caso, como sabes, se impugnó en el tribunal y ahora salió de acuerdo con los estatutos que ni Berta Luján ni Jade Kolpolemsky tienen la posibilidad de contender, dos de las tres. Entonces, ya le salió Dos peor de las el- tres, solamente Así quedaría es, vivo Mario así es, Delgado. así es. Vienes. No, es que Javier Hidalgo. ay, Ángeles debería ser más humilde porque creo que ni está afiliada a Morena. ¿Cómo no voy a estar afiliada de Morena? Yo soy bueno, fundadora de enseña- Morena. Mira enseña- cómo hablas con a qué ver, mentira. Soy fundadora de Morena. No, qué bárbaro, lo tengo aquí. Bueno, Te lo enseño y lo tengo. vamos Solo a, porque si no, ahí no se entiende nada. Sí, es vamos gravísimo tu a, agresión este, verbal. Gravísimo. Bien, bien. vamos a el Gravísimo. planteamiento, todavía no hay candidatos. O sea, esa es una fantasía. Aspirantes, Ni Hay 3 aspirantes, alguien lo por lo podrá menos, suspirar 4. y puede haber más. señalados. Porque tienen que ganar la elección en su asamblea Ahora para sí. poder ser considerados.
O sea, Mario tiene que pasar la asamblea en Iztacalco, no es con diputados ni nada, es en Iztacalco. Berta en Coyoacán. Nada más que no puede porque ya fue delegada 2 veces y no se puede reelegir. Polensky es en Naucalpan Ya no y puede. Alejandro Rojas en Cuauhtémoc. Y cualquiera de los 3,000 puede aspirar y proponerse. Si llegara al Consejo Nacional. Pero ahorita al no Congreso. no hay candidatos. Sí O sea, algo que cuidó muchísimo Son Morena, procesos de es que asamblea. son procesos completamente distintos Pero a lo Berta que hace había, campañas a en lo todos que había lados y todo el antes, mundo de ¿no? que quieren ser... A lo- a o sea, lo sí hay que- a lo- a lo candidatos que había porque ellos lo antes. dicen. Tienen cargo y lo que plantearon es que van a renunciar a los cargos. O sea, lo que tendría que hacer Mario, Berta, No, ya lo dijo el Jacob, tribunal que no es necesario. es renunciar al cargo para poder empezar un proceso parejo. Si no, que se esperen hasta el final, que sería el 24 de noviembre, Ajá. con 30 segundos antes pueden renunciar a su cargo, ¿no? Pero entonces no O sea, van no a hacer hacer campaña, Si no, es decir. si no se van a declarar como candidatos, entonces que se mantengan hasta el 24 sin declararse como candidatos. Si se van a declarar como candidatos, tienen que renunciar al cargo que tienen, porque tiene que haber piso parejo. El tribunal dijo que no, tiene amigo, que hacer ¿no piso viste el parejo. tribunal? ¿No viste lo Por que eso, declaró el tú tribunal? puedes esperar hasta el final. Bueno, pero hay hasta un el tribunal que dijo no, hasta el no último tienes que hacer momento, eso. ¿no? Yo pienso Sí, o sea, antes de eso no son más que parte del proceso. Exactamente. Yo pienso que sí tendrían que ser. Por ejemplo, ya Jacob dijo que iba a renunciar, Berta dijo que iba a renunciar. Para tener un piso parejo, si Mario quiere No, el competir, piso parejo no se da una tendría que semana antes renunciar. o 12. El piso Pues sí, parejo se para que daba hace pasa- meses. Pues a mí se me porque está- están anunciando que quieren ser, ¿no? Así es, se me está yendo el tiempo. Última palabra. Bueno, el asunto... 2 palabras y me voy. Bueno, es que se tiene que dar de acuerdo a la legalidad que el propio partido tiene. A mí lo que me parece un exceso es la resolución del tribunal que inhabilita no a 2 candidatas, a 2 personas que pudieran aspirar a presidir Bueno, más Morena. que 2 personas. Sí, sí. 2 de los más señalados, ¿no? Muchas gracias, Gabriel. Ya me voy. Parece que va Ya me dirigido. voy. Ángeles Huerta, No muchas se va a gracias. salir Un el placer. presidente de Morena porque vamos a hacer una Diputada encuesta. de no Morena. se Muchas preocupe. muchas gracias, Javier Hidalgo. Un A placer ti, haberte Pepe, tenido. Javier gracias. Santiago, gracias a los 3, pero sobre todo a usted.